Cuando Kenneth me planteó el tema de los desafíos que enfrenta Costa Rica, ya don Francisco nos hacía una reseña de algunos cuantos de estos desafíos y realmente creo que debería existir no un curso o una charla, sino una cátedra abierta para hablar de los desafíos de la educación costarricense, en la que poco a poco vayamos dilucidando cuáles son todas esas cosas grandes y pequeñas que hay que atender en el sistema educativo costarricense para irlo sacando de los procesos, no porque todo sea malo, sino porque todo puede ser mejor. Y yo creo que es una de las cosas que muchas veces cuando escuchamos hablar de la educación, y así como decía don Francisco, que realmente uno se siente chocado cuando escucha gente hablar mal de la educación, se da cuenta que se habla mal de lo que no se conoce, cuando en realidad debieran de conocer a fondo cuál es la problemática por la que se pasa y cuáles son los valores agregados que la educación le da a cada una de las personas en el proceso. Entonces, hablar de desafíos que enfrenta Costa Rica en el contexto de la pospandemia sería reducir el texto y el contexto en el que podemos hablar de desafíos de la educación. En la educación hay que pensar que es un proceso permanente de crecimiento, de desarrollo en los países, donde siempre podemos ver que hay cosas que pudieron haber sido mejor antes y que no lo fueron, pero que también estamos haciendo el mayor esfuerzo hoy día. Pero yo además le agrego que hay que pensar esos desafíos de la educación costarricense, no solo porque estamos aquí y porque estamos terminando, tal vez ni siquiera terminando y quisiera no ser aquí, tener un espíritu de poca esperanza, sino porque no podemos arriesgar, pensar que ya todo esto se acabó y que podemos ir por la vida como si nada hubiese pasado. O sea, tenemos riesgos y esos riesgos tenemos que ser conscientes y como personas educadas, saber que la precaución es un elemento esencial en el pensamiento científico del cual nosotros nos alimentamos. Hay que pensar a Costa Rica en el concierto del mundo. No podemos pensarla aislada de las demás naciones. Tenemos que pensar que ustedes que se están formando y a ustedes que están formando, tenemos que pensar a esa Costa Rica vinculada al resto del mundo. No estamos aislados, no somos un ente por ahí que puede flotar por el espacio como si no existiese nada más, sino que la tenemos que pensar en el mundo vinculada siempre. Por otro lado, referirse a los desafíos, muchas veces nos ponemos trágicos y nos ponemos a ver desafíos de cosas que uno dice, eso es inalcanzable. Es como que los desafíos uno nunca pudiera llegar ahí. Y yo creo que desafío es saber que mañana o esperar que mañana estemos con salud para poder enfrentar el trabajo que nos toca. Ese es un desafío para ver cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos. Esos son desafíos que podemos ir alcanzando progresivamente. Si nos exponemos a riesgos, corremos la posibilidad de que no lleguemos donde pensábamos llegar. Entonces yo quisiera pensar en desafíos alcanzables en el proceso, pero desafíos que también nos hagan reconocer qué es lo que sabemos para poder enfrentar esos desafíos. Muchas veces enfrentamos los desafíos y en educación nos ocurre muchas veces que enfrentamos los desafíos sin tener claridad de los saberes con los que contamos. Y me parece que una de las cosas que como universitarios hemos de tener siempre es que la primera herramienta a la que tenemos que echar mano es al conocimiento del que disponemos. Hoy día no podemos ignorar saberes construidos a lo largo de la historia y que esos saberes construidos a lo largo de la historia fueron saberes que ayudaron a paliar el problema de pandemia por toda la investigación que a lo largo de mucho tiempo se venía haciendo, pudieron encontrarse soluciones de más corto plazo que si hubiéramos empezado de cero. Y yo creo que es importante saber que como educadores hemos de ser precavidos y no tener miedos a cosas a las cuales nos enfrentamos, sino saber que ante cualquier situación hemos de echar mano de los saberes que ya disponemos. Y por eso yo voy a referirme a desafíos y saberes para ver cómo los vamos empatando y cómo, como educadores, vamos articulando un pensamiento que nos permita siempre pensar que lo que ofrecemos en nuestros espacios educativos es de la mejor calidad y con la mejor intención de contribuir
al desarrollo de las personas, de las comunidades, del país y del mundo entero. Yo creo que no podemos pensar que aquí hacemos algo bueno solo para que nos sirva a nosotros. Una acción buena que hacemos, y que esas son las que hacen los docentes siempre, tiene implicaciones para el mundo entero. Y yo creo que desde ahí podemos partir en este proceso. Yo voy a compartir una guía de conversación, así que le pido autorización a la persona que me tenga que, no sé si estoy para poder compartir. Parece que sí. Así es. Ajá, muy bien. Vamos a ver si les comparto ahí. Sí, ¿Están viendo mi presentación? sí, señor. Ahí lo están viendo. Sí, Sí. sí se logra ver. Sí, ok, muy bien. Bueno, este fue el título que me envió Kenneth y por ahí con Luis Andrés, que nos estuvimos comunicando, les mandé alguna cosa, pero vamos a tratar de usar este guión. Cuando nosotros pensamos en este tema de los desafíos, yo me pregunto de dónde partimos cuando nos pensamos educadores con altas expectativas. Y quiero pensar que los educadores con altas expectativas se enfrentan a superar, a resolver, a alcanzar esos desafíos que tenemos. Y quisiera pensar que el primer desafío que tenemos en la educación es superar la problemática en los centros educativos que, como decía don Francisco, tuvieron el gran problema de no poder atender por falta de tecnología, por falta de preparación, por falta de herramientas oportunas a toda la población. Hoy día el gran desafío es atraer de vuelta a todos esos estudiantes que de alguna manera se fueron quedando por ahí rezagados, retenerlos en el centro educativo y promover su desarrollo al máximo. Ese me parece que es uno de los desafíos fundamentales, que nadie se nos quede atrás, digo, porque la tarea segunda es asegurar que la niñez y la juventud estén donde requieren estar. Y creo que es lamentable cuando nos encontramos un niño que está fuera de la escuela en horas de estar en la escuela, porque ese no es el lugar donde le toca estar. La escuela es el lugar donde todo niño de nuestro país y del mundo entero debiera estar. Hay millones de niños fuera de las escuelas porque no hay capacidad para atenderlos o no hay voluntad para atenderlos. Y creo que nosotros no nos podemos permitir eso en este país. Por tanto, ese segundo punto de asegurar que la niñez esté donde requiere estar es una de las tareas fundamentales que tenemos y a la cual yo siempre pienso que los maestros, los educadores en general, tenemos una tarea fundamental para que no se nos queden rezagados. Aquí siempre hago, cuando tengo la oportunidad, siempre me hago la pregunta, ¿dónde están todos nuestros compañeros que estuvieron con nosotros en primer grado? ¿Por qué me hago esa pregunta? Porque me duele en el alma pensar que hay gente que se fue quedando rezagada en el camino pensándose que eso era lo que la escuela tenía que hacer. Vivimos épocas de una escuela que fue excluyente porque eso era lo normal, eso era lo que había que hacer, era sacar adelante los que habían nacido para ser exitosos en la escuela y los demás se podían quedar rezagados y a nadie le mortificaba. Hoy día eso es imperdonable pensar que un grupo de niños que inicia en primer grado se queden perdidos. Uno podría perder el rastro de alguien porque se cambió de pueblo, se cambió de escuela y le perdimos el rastro, pero no porque se perdió de la escuela. Y entonces ahí me parece que es una tarea fundamental con la cual nosotros tenemos que trabajar. Esos son dos aspectos que hay que trabajar. Por otro lado, hay necesidad de trabajar el contenido curricular y aquí me parece que es fundamental el trabajo que hace la DER, cómo aprender a trabajar el contenido curricular, no como un cúmulo de información, sino como un medio para favorecer interacciones de alto nivel que le permitan a las personas valorarse a sí mismas. La primera cosa que tenemos que lograr en la escuela es que los niños se valoren como personas,
Esa es la primera tarea que un maestro tiene, que ese niño aprenda a apreciarse más como persona, a reconocerse como persona y a valorarse como persona. Y la segunda es que aprenda a valorar ese contenido de las asignaturas que nosotros le enseñamos. Aprenda a tener gusto e ilusión por aprender matemática, por aprender ciencia, por aprender lectura, por leer con gusto y con ilusión. Son tareas que nosotros como maestros tenemos la posibilidad de lograr. Y la tercera cosa es que los niños en las escuelas y los jóvenes aprendan a valorar el mundo por la riqueza que tiene, las riquezas culturales que tiene, las riquezas naturales que tiene, darse cuenta que somos parte de ese mundo que nos parece inmenso, pero que en el universo es apenas una estela por ahí muy pequeñita, pero que nosotros tenemos que aprender a apreciar. Hoy día, yo digo que si hubiésemos aprendido a apreciar más el mundo, tendríamos menos problemas en el mundo entero de desperdicios, de falta de cuidado del ambiente. Cuando nosotros no tenemos ese aprecio, corremos esos peligros. Y por otro lado, el cuarto aspecto que señalo es el de promover siempre el desarrollo máximo de las potencialidades de cada participante y superar toda barrera que pueda favorecer la exclusión. Que no haya una sola cosa que le haga sentir a un niño que yo no sirvo para estar aquí. Que siempre encuentre que nosotros como educadores le estamos buscando las opciones para que se pueda ubicar adecuadamente en el contexto que corresponde. Y entonces me parece que si juntamos estas dos cosas, ese punto 3 y ese punto 4, somos nosotros, maestros, mediadores para lograr que nuestros estudiantes valoren lo que hacen, se valoren a sí mismos y encuentren que la escuela es el mejor lugar donde estar, porque les potenciamos para seguir creciendo en ese desarrollo personal, social y cultural al que pertenece. En el quinto punto que he señalado es formar a nuestros estudiantes para convivir en sociedad. Nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia, y esto me parece que nos lo vino a reforzar, que pensábamos que nosotros éramos como una pequeña isla a la cual podríamos mantenernos ahí con el mar que nos protegía. Y nos hemos dado cuenta que somos un entramado en el que no hay frontera, no hay nada que nos limite para poder estar interrelacionados. Y así como nos interrelacionamos por un virus, creo que nos deberíamos de interrelacionar por las cosas positivas. Si aprendemos a hacer esas interrelaciones oportunamente, aprender a convivir en esa sociedad donde nos valoramos unos a otros para salir adelante. Desarrollar la conciencia de ser ciudadanos del mundo. Y creo, y lo pongo como nunca mejor dicho en este tiempo, cuando nada detiene las fronteras para que podamos nosotros sentirnos ciudadanos del mundo. Antes pensábamos que China estaba lejos y hoy día nos damos cuenta que China, un virus tarda menos de 2 meses en llegar aquí. Y antes podríamos pensar que nunca llegaríamos ahí. Entonces, desde esa perspectiva, yo quisiera pensar que desafíos son muchos y que podríamos tener, como decía, ese seminario abierto para discutir sobre esta temática. Yo quiero referirme a estos 6 y quiero aportar algunas reflexiones sobre cómo atender a cada uno de ellos. ¿Cuáles retos tenemos para atender esto? Y digo, si tenemos claro lo que queremos, y quiero hacer esa afirmación, necesitamos estar claro de lo que sabemos para construir las vías posibles de llegada con un alto potencial de logro. Si yo tengo claro lo que quiero, pero no sé lo que sabemos, me corro el riesgo de no llegar a alcanzarlo o de tener logros disminuidos por falta de información o por falta de reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo. Entonces, en este sentido, yo me planteo el primer reto. ¿Qué sabemos ahora? Y el primer punto que quiero señalar aquí es que todo lo que sabíamos acerca de la educación previo a la pandemia sigue siendo vigente.
No podemos decir que aquello que sabíamos, que aquello ya no hay que aprenderlo, de aquello no hay que saber, porque todo eso sigue teniendo vigencia. ¿Y cuáles son esos aspectos? Y quiero remarcar aquí algunos que son propios de la educación y propios del ser docente. El primer punto es que el buen trato importa. La educación ha de ser un proceso de buen trato, de buena comunicación, de buen sentir, de buen hacer vida escolar. Eso me parece que es un punto esencial y que ustedes, estudiantes que se están formando para ser maestros y maestras, y quiero que lleven ese nombre con muchísimo orgullo, sepan siempre que esa sonrisa del maestro, ese buen trato del maestro o de la maestra, los niños lo están esperando. Los niños lo agradecen. Los niños se sienten acogidos si ese maestro o esa maestra les trata bien. Y tratar bien no es ser alcahueta, es ser de buen trato con las personas. El otro es que el orden forma. ¿A qué me refiero con el orden forma? No es la rigidez, es la coherencia. El orden en el sentido de poder pensar lo que queremos decir. El orden en el sentido de poder priorizar lo que queremos hacer. Es orden en el buen hacer. Es orden para poder pensar. Es orden para poderse relacionar. Ese orden forma a las personas y necesitamos estar formados de esa manera. El tercero es, para fortalecer la convivencia humana se requiere formación. No podemos esperar una sociedad donde haya una buena convivencia si no le damos una buena formación. Por eso digo, eso es educación, y esa educación es la que veníamos diciendo que había que hacer, que a veces nos cuesta porque nos metemos a dictar contenidos, nos metemos a dar contenidos y se nos olvida que la escuela es un lugar de formación humana primero, para luego aprender contenidos disciplinares. Por otro lado, reconocer en la escuela que el mundo es uno. Muchas veces, y creo que somos una sociedad en la que muchas veces hemos pensado que hay muchos mundos y que por tanto yo tengo que cuidar el mío, y a veces pudiéramos ser un poco discriminadores yo creo que hemos de enseñar que el mundo es uno y que tenemos que aprender a convivir con los demás. Somos un país de convivencias múltiples culturales y por tanto hemos de saber apreciarlas todas, y creo que la escuela es el mejor lugar donde cultivarlas de esa manera. Por otro lado, tenemos que lograr, por aquello que decía de esa articulación del currículum, lograr que todas las asignaturas sean valoradas con la importancia que se merecen. En la escuela nada sobra. En la escuela toda oportunidad de interacción es necesaria y nos ayuda a crecer. Tan importante es la clase de arte, la clase de educación física, la clase de pintura como la clase de matemática, porque el tipo de interacciones que favorecemos en cada una de ellas son diferentes y forman para cosas diferentes. Entonces, y si no tienen educación física en su escuela, haga un espacio en la clase de matemática para hacer educación física y combínelo con la matemática, y en la clase de español y en la clase de ciencias. Todas tienen la posibilidad de vincularse con el arte, con las formas de expresión múltiples que tenemos. Entonces, cuando hablamos de asignaturas, es solamente una manera de categorizar las formas de interacción. Lo que debemos hacer es crear los espacios ricos de aprendizaje donde todos podamos valorar el saber de la humanidad. Y por último, en estos puntos que señalo, la vida escolar juega un papel fundamental en la organización social. Cuando nos dicen que un ciclo lectivo tiene tantos días y se espera que esos días se cumplan, no es porque no hay otras cosas que hacer, es porque en la convivencia es donde se aprende. Es porque en la convivencia es donde los niños desarrollan capacidades de lenguaje, es donde los niños desarrollan capacidades de socialización, es donde los niños desarrollan gusto por cosas que hacen
en la escuela, no es porque no les podríamos dejar libres a que se vayan y hagan lo que quieran, es porque queremos que lo hagan de manera conjunta, mediada pedagógicamente por el docente, por la docente. De manera que esa vida escolar le tenemos que agregar el valor que se merece y tenemos que hacer que ahí los niños tengan ganas de llegar. Y aquí quisiera usar un ejemplo que alguna vez lo usé con un grupo de maestros y decía, la competencia nuestra como maestros ha de ser que los gritos de los niños cuando suena la campana para ingresar a clase sea esa, gritos de ilusión, y que la queja de los niños sea cuando suena la campana para irse al recreo para decir, lástima que se acabó la clase. Normalmente nos funciona al revés. Normalmente los niños hay un quejido terrible cuando suena la campana para entrar y un grito de alegría cuando suena la campana para salir. Yo les invito a que sean maestros de que la campana suene en el otro, el ruido, la alegría suene en el otro sentido. Para que nosotros logremos eso, tenemos que trabajar, tenemos que tener ilusión, tenemos que tener gusto por eso que estamos haciendo y ese es un gran reto que tenemos. Que sean ustedes maestros y maestras de los que los niños tienen ganas de llegar. Que uno tenga ganas de madrugar para llegar a las 7 a la escuela para no perderme la primera clase, pero ni un minuto. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo debo estar y porque es donde me da ilusión llegar. Por otro lado, en ¿qué sabemos ahora? Ahora sabemos que el papel de la familia es fundamental para crear condiciones de logro en la población estudiantil. Por mucho tiempo la escuela funcionó casi como diciendo, ojalá la familia no se meta mucho con nosotros. Era como que la familia está aquí porque no queda más. Hoy día sabemos que la familia debe estar, la familia tenemos que orientarla, a la familia la tenemos que apoyar para que se nos convierta en un aliado en crear condiciones de logro para la población estudiantil. Ese es un saber que se nos reforzó con la pandemia. En la pandemia, si no hubiésemos tenido a las familias tratando de hacer algo, no todo lo que se requería, porque no se podía, porque no tenían los medios, porque no tenían la formación, pero hoy día creo que casi la primera semana de clases, yo diría, ojalá lográramos nosotros siempre, en lugar de los niños, traer a la familia a la escuela, para que sepan qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, cómo pueden ellos colaborar para que los niños tengan el máximo desarrollo posible en su crecimiento personal y colectivo. Otra cosa que aprendimos ahora es que la tecnología es un bien muy preciado, que tiene un alto potencial de aporte a la educación, pero hay que saber usarla. Creo que hay mucha gente que se agobió con la tecnología por mal uso de la tecnología. Tenemos que enseñar cómo usarla. Tenemos que mediar con los padres, con los niños, con todos, para que podamos juntos salir adelante usando bien la tecnología y maximizando los beneficios. Y aquí cuando digo de tecnología, no me refiero solamente a la computadora, me refiero a cualquier cosa que nosotros utilicemos, porque hacemos una inversión en ello y a veces no le sacamos el provecho que requiere. Pero también tenemos que incluir ahí todos los medios digitales con los que contamos y la digitalización de muchos procesos que llevamos a cabo. Entonces la tecnología vino para quedarse y ojalá que aprendamos y que ustedes como futuros maestros aprendan a sacar el máximo provecho de eso. Siempre recuerdo cuando en alguna ocasión estuve en un país centroamericano y fui a entrar a un salón de clase y en ese salón de clase había una caja que decía deje su teléfono aquí. Y yo pregunté por qué hay que dejar el teléfono. Y dice porque los teléfonos están prohibidos en los salones de clase. Y yo digo, hoy día no podemos hacer eso. Hoy día los teléfonos, si es que están, si hay uno, si hay dos, los que haya, deberían estar en la clase y ojalá tuvieran conectividad para que podamos nosotros sacar el máximo provecho de esas herramientas de las que se disponen. Otra cosa que me pregunto es, ¿qué sabemos ahora? Digo que la pandemia nos puso en evidencia que el mundo es demasiado pequeño para ignorar las distancias. No podemos nosotros decir hoy que algo nos queda lejos. Nada queda lejos, todo lo podemos pensar en corto tiempo y todo sabemos que está interrelacionado.
Aquí tenemos los grandes problemas hoy día del calentamiento global, que uno dice, pero ¿por qué nosotros tenemos efectos del calentamiento global si nosotros cuidamos nuestros bosques? Bueno, porque estamos interconectados, porque el mundo es pequeño y porque nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero el mundo entero tiene que trabajar en esa línea. Y así como se propagan las enfermedades, se propagan todas las cosas y todo puede estar debidamente conectado o está debidamente conectado porque el mundo es realmente pequeño. Y cuando digo ignorar distancias, hay distancias que son grandes y hay distancias que son cortas a las cuales les tenemos que tener atención. Hoy día, cuando la gente empieza a tener más confianza en que tal vez esto ya se acabó, empezamos a tener como el susto de decir, y si no se ha acabado y esta persona se me acerca más de la cuenta, creo que hemos aprendido a mantener ciertas distancias que por educación y no por mala educación y no por falta de cercanía, vamos a tener que mantener de aquí en adelante. Otro aspecto que hemos aprendido es que el trabajar y aprender con otros es una manera de salir adelante en situaciones difíciles. Vean que uno de los aspectos que nos ha enseñado la pandemia y que lo tenemos que llevar a la escuela es este trabajo colaborativo. Nada hubiese sido posible en tiempo de pandemia si no hubiesen trabajado juntos personas de todas las instituciones para poder plantear propuestas de solución que nos llevaran y nos sacaran adelante. Así vimos médicos trabajando con bomberos, médicos trabajando con comisión de emergencias, médicos trabajando con gente de todas las instancias del Estado para poder sacar adelante esto. Pues ese aprendizaje lo tenemos que capitalizar y traer a la escuela para que los niños aprendan a resolver cosas juntos. A veces los niños de sexto trabajando con los de primero para ver cómo hacen para resolver ciertas cosas, para que unos aprendan de otros. Niños en matemática trabajando con unos que están en español para ver cómo el lenguaje les ayuda a comprender mejor las cosas. Debemos de buscar formas creativas donde podamos nosotros realmente resolver estas situaciones. Y este punto, que es el sexto punto y el último y no menos importante, es que en condiciones de riesgo, los que más sufren son los que menor educación tienen. Y por eso les decía al inicio que me alegra estar con ustedes, estudiantes que tienen un altísimo potencial de trabajar en zonas rurales, porque muchas veces en las zonas rurales es donde nos encontramos mayores condiciones de riesgo para los niños, riesgos de desertar de la escuela, riesgos de no contar con los recursos, riesgos de no tener los apoyos familiares adecuados para poder salir adelante. Y ahí no le podemos nosotros como maestros echar la culpa a nadie, porque no es culpa de ninguno de ellos estar en la situación que están. Es cómo crear nosotros en la escuela y en las escuelas las mejores condiciones posibles para ayudar a que estos niños puedan salir adelante. Esos niños que no tienen un libro en la casa, la escuela debería tenerlos. Esos niños que no tienen un apoyo en la familia, la escuela debería de proveerlos. Y debería en el sentido de tenemos que crear las organizaciones necesarias para que podamos llegar ahí. Porque estos niños se lo merecen. Esos niños tienen un altísimo potencial que se merecen ser bien atendidos para poder salir adelante. Y estoy seguro que hay talento en estos niños que es una lástima que se pierda, primero para ellos, para sus familias, para nuestras comunidades, para el país y para el mundo. Ahí tendremos a los futuros profesionales que podrían estar encontrando las curas para muchos de los males que vengan en el futuro, podrían estar en nuestras escuelas de la Cruz, en las escuelas rurales del país. Ahí podrían estar todos esos niños. Y para ir cerrando y tener un espacio de conversación aquí, 4 conclusiones que me parece importante señalar. Primero, de las tragedias se tiene que aprender y capitalizar para el bien de la humanidad. No podemos decir que este tiempo que hemos pasado ha sido un tiempo que hemos perdido. Tenemos que reflexionar críticamente y ver qué es lo que hemos aprendido, de qué cosas nos hemos fortalecido, qué cosas ha pasado en nuestras familias, en nuestras comunidades,
y qué cosas pudieron haber pasado mejor si hubiésemos hecho otra cosa. Los rezagos no son para siempre, si lo sabemos atender de manera articulada y oportuna. Y ahí me parece que es importante. Estaba ahora pensando que en el estado de la educación, el informe Estado de la Educación, que debiera ser un documento de consulta obligada para los docentes en todo el país, para ver, ¿y qué se dice de esto? No para frustrarme por lo que se dice, sino, ¿y qué estoy haciendo yo para que eso cambie? ¿Qué estamos haciendo nosotros, educadores y formadores de educación rural, para que lo que dice el Estado de la Educación deje de ser eso y se convierta en lo que nosotros creemos que debe decirse? ¿Qué debemos hacer nosotros como maestros y futuros maestros leyendo esto para decir, eso yo lo haría de manera diferente cuando llegue al aula? O los que ya están en el aula decir, yo estoy haciendo algo diferente de esto. La educación es un bien de la comunidad, no el trabajo solitario de las personas docentes. Muchas veces la gente dice, eso le toca al maestro, no le toca a la comunidad. La educación es de la comunidad. En alguna ocasión alguien me decía, es que alguien dice que van a cerrar una escuela. Y yo le dije, dígame cuál para que vayamos a organizar una marcha en contra del cierre de las escuelas. Las escuelas no se deberían cerrar nunca, porque si no hay niños pequeños que vayan a la escuela, hay jóvenes que no terminaron la escuela o hay adultos, como dijo don Jorge Ruiz, que están deseando ir a la escuela, que están deseando ir a la universidad, que están deseando continuar. Entonces la escuela es un lugar que debiera estar abierto siempre, porque ese es un bien de la comunidad. Y por último, todos requerimos mantener vivo el espíritu de la escuela como un bien muy preciado. Una de las cosas que yo decía cuando estábamos discutiendo sobre qué hacer, y yo decía, la primera cosa, los niños no están en la escuela, pero la escuela no se ha acabado. Que los niños sientan que la escuela les espera, que la escuela está ahí, que la escuela son ellos. No importa dónde vayan, ahí va la escuela. Porque juntos tenemos que construir esos espacios, vivirlos intensamente y sentir que es el lugar que respetamos, que apreciamos y al cual queremos volver siempre. Y para terminar, esta frase que me encontré por ahí que dice, ir juntos es comenzar. Aquí estamos juntos comenzando una, una ruta para llegar donde queremos. Mantenernos juntos es progresar. Esa llamada de atención que hacía la señora vicealcaldesa, manténganse en el programa y terminen. Manténganse juntos y progresen. Y trabajando juntos triunfaremos como educadores, saldremos adelante en este deseo de servir mejor al país y a nuestras familias. Y con esto les agradezco este tiempo, esta escucha y podríamos dejar de compartir y tener un espacio de reacciones de parte de ustedes para socializar y poder disfrutar de escucharles.